Pues gracias a todos por estar aquí, por estar tomándose un poquito de tiempo para escuchar esto. Eh, Realmente le agradezco a Daniel la buena voluntad de tomarse su tiempo para compartir un poquito de sus experiencias con nosotros. Daniel es un clínico extraordinario, es una persona extraordinaria, es un amigo extraordinario que ha sido ejemplo en muchas cosas para muchos de nosotros. Daniel es exalumno también del programa de Rochester en Nueva York. Su currículum es más que impresionante, ¿verdad? Es un prostodoncista certificado, tiene diplomado del American Board of Prosthodontics, es fellow del American College of Prosthodontics, fellow del International College of Dentists. Hizo su residencia en prótesis en la Universidad de Rochester, como dije. Es originario de Colombia, ahí es donde él hizo su undergrad. Y básicamente es impresionante ver la capacidad clínica que Daniel tiene, ¿verdad? Él trabaja para una corporación muy grande en Estados Unidos que se llama Clear Choice, que se dedican a hacer rehabilitaciones completas sobre arcos con implantes. Y tiene básicamente a su cargo la clínica de Scottsdale, de Phoenix, en Las Vegas, en Nevada. Y para mí ha sido una persona que siempre la he visto como un ejemplo, como un role model. Cuando yo llegué a Rochester, no se me olvida que tenían una pared donde tenían todos los premios que habían entregado, el BB Award, el esto y el otro, y Daniel se los había ganado todos. Entonces siempre fue una persona que nos ha dado mucha inspiración, mucho ejemplo. Te agradezco, Dani, por estar aquí. Ah, qué palabras tan amables, qué generoso eres, Mario. Qué gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho la invitación. Y como parte siempre de estos webinars que hacemos, pues tratamos de promover, tú sabes, Dani, que somos miembros del Executive Council, del APS, y pues queremos promover nuestro congreso anual que va a ser el 25 y 26 de febrero en la ciudad de Chicago. Esperemos que para entonces ya las cosas hayan regresado a una nueva normalidad y que todos puedan asistir. Va a ser un congreso que lo hemos planeado con mucho cariño, con mucha dedicación. Los conferencistas que van a estar en ese congreso, pues serán de súper alto nivel, ¿verdad? El doctor Martins da Rosa de Brasil, el doctor Panos, la doctora Gert Mühlen, Mario Indruya, Ricardo Mitrani, Ronald Young, Joseph Kahn, Irena Seiler, Dennis Tarnow y el maestro de Ed McLaren. Y en estos meses, pues todavía vemos y confirmamos algunos más. Pero con esto termino yo la introducción, Dani. Voy a poner mi stop share aquí y Muy bien. doy permiso ahorita para que tú puedas hacer tu share screen. Si se pudo. No ha pasado todavía. ¿Qué onda, Dani? ¡Hey, Jorge! Un abrazo. Está aquí, No te oigo, man. no está aquí. Está conectado a esto. Dale. ¿Ya? Dani, No todavía, ¿pudiste? no ha pasado. Aquí estoy, share screen. ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la sound? Aquí está el Jorge. Todavía no ha pasado. Probemos otra vez, Sergio. Jorge, querido, te saludo mientras Daniel puede compartir la pantalla.
Hola, Néstor, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahí oí a la China ahí, así que mandale un beso. Vale, gracias. ¿Cómo están? Todos bien, ¿Aburro? todos bien. Ahí estás, güey. Venga, venga. Dale, Dani, Nada, prueba. dejamos que Daniel termine de probar. Dale. ¿Ya está o no? ¿Ya está comunicado o no? Ok, a ver. Yo ya lo veo. ¿Tú ya lo ves? Yo lo veo desde hace un buen rato. Como que ya ¿Ves, está funcionando bien. ves mi pantalla? Sí. Te miro a ti. No sé si Oh, tengo que no. ver otra cosa. Ok, listo. Ahora sí. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mario, eres muy generoso con la invitación que me has hecho y espero que a todos los que están atendiendo desde Canadá hasta Argentina disfruten los siguientes 60 minutos que he preparado para ustedes. El tema que escogí se llama Lo fundamental es esencial. Lecciones aprendidas en la carga inmediata de implantes en restauraciones de arco completo. Eh, Obviamente es importante aclarar que no tengo ningún conflicto de intereses, ninguna compañía me está patrocinando la presentación. Y como Mario dijo, yo creo que es importante entender un poco de la historia que me lleva al momento en el que estoy, al material que voy a presentar. Soy colombiano de Bogotá, estudié en la Universidad Javeriana y tuve la fortuna durante mis estudios de estar muy cerca a la oficina de mi papá, el doctor Fernando Galindo, lo cual me permitió tener una aproximación aún durante la carrera a los implantes dentales. Él estuvo en Suecia con el profesor Branemark y trajo el sistema en esa época Nobel Pharma Colombia en 1990. Yo me gradué de la universidad en 1992, entonces he tenido una exposición temprana al manejo de los implantes. Tuve la fortuna de trabajar con él en su oficina particular, el Instituto Colombiano de Odontología Integral y Pediátrica, y también en el Departamento de Odontología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del cual era el jefe él en ese momento. Estudié en el Eastman Dental Center en Rochester, Nueva York, y ahí conocí una gran cantidad de colegas y amigos y amistades que han perdurado por toda la vida y que nos permiten reunirnos en estos momentos donde el mundo actúa de una manera extraña. Después de estudiar en Eastman, fui profesor en el departamento de prostodoncia de la Universidad de Connecticut y finalmente, hastiado de la nieve y del frío, terminé reubicándome en Scottsdale, Arizona, donde abrí mi oficina en el 2003 y a partir del año 2008 soy socio de Clear Choice Dental Implant Centers, una compañía que tiene centros de implantes a través de Estados Unidos. En este momento tenemos 62 oficinas localizadas en 25 estados. Y es basado en la experiencia que he acumulado en Clear Choice que voy a hacer esta presentación y el material que está en él. Pero obviamente hay una historia que me ha permitido llegar a ese momento y por eso quería resaltarla. En Clear Choice llevo trabajando 12 años. El 15 de mayo pasado fue mi, ¿cómo se dice? 12º aniversario. Llevo trabajando con el doctor César Butura, mi socio, mi amigo. Él es el cirujano maxilofacial con el cual he realizado todos los procedimientos que van a ver ahora en pantalla. Y hace 3 años tengo un asociado, el doctor Scott Perkins, también prostodoncista, que me colabora en el desarrollo de los casos. Y obviamente no podemos hablar de implantes sin tener que reconocer al profesor Branemark, que es quien nos ha motivado a buscar respuestas
para los problemas con los que se nos presentan nuestros pacientes. Hay que tener una motivación para hacer lo que hacemos a diario en nuestras oficinas y sin lugar a duda poder impactar la calidad de vida de un ser humano es lo más gratificante que me ha pasado y es lo que me motiva a seguir trabajando día a día, ayudando a nuestros pacientes a resolver los problemas dentales que tienen, con el efecto de darles dignidad. Y la frase célebre que él acuñó, nadie debe morir acostado en su cama con sus dientes en un vaso de agua, es algo que tiene un valor increíblemente grande cuando uno se compromete a manejar pacientes que están enfrentando la pérdida de dientes o que ya la han perdido. ¿Qué sabemos sobre el manejo con implantes dentales en el caso de pacientes edéntulos? Sabemos que es un procedimiento que tiene validez científica y que se ha demostrado clínicamente ser muy exitoso. Sabemos que los implantes dentales proporcionan una base sobre la cual podemos fijar restauraciones que le restauran al paciente la función y la estética perdida. E inicialmente empezamos trabajando en implantes dentales con los protocolos de carga convencional, lo cual a lo largo del tiempo nos han hecho entender ciertas desventajas que estos procedimientos de carga tardía presentan. Y básicamente tiene que ver con la necesidad de realizar múltiples cirugías, lo cual lleva al paciente a tener que recuperarse muchas veces de esos procedimientos quirúrgicos. Y normalmente cuando alguien se está sometiendo a una cirugía, tiene que suspender sus actividades por un periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividades familiares, lo cual crea inconveniencias si son procedimientos que se van a tener que repetir varias veces a lo largo de un periodo de tiempo. Y generalmente estos pacientes tenían que sobrellevar ese periodo después de la primera cirugía donde iban a ser edentulados o donde se iban a poner los implantes con el uso de prótesis removibles. Y sabemos el efecto de estas prótesis removibles en la calidad de vida de los pacientes. El tipo de alimentos que pueden consumir son distintos a los que están acostumbrados, la vida social se ve afectada, sentarse a la mesa a comer con la familia o con los amigos, muchas veces se vuelve un problema porque el proceso masticatorio se hace más lento, el tipo de comidas que se pueden comer son distintas y no permite tener la socialización a la cual las personas están acostumbradas. Entonces, entendiendo esto, varios de los pioneros en el área de los implantes dentales encontraron maneras de poder acelerar el proceso para los pacientes con lo que conocemos como la carga inmediata. ¿Y qué sabemos sobre la carga inmediata? Well, el estudio más completo que hay, que es una revisión sistemática y un metaanálisis hecho por Panos Papaspiridakos y trabajadores también con él en Harvard, demuestran que estos procedimientos son altamente exitosos. Ellos hicieron una revisión de la literatura donde estuvieron específicamente mirando artículos publicados en artículos científicos publicados en journals, comparando la carga inmediata y la carga retardada en casos de pacientes edéntulos, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y encontraron que la sobrevivencia de implantes es similar en ambas condiciones, tanto para carga inmediata como carga retardada en el maxilar superior. Vemos que los números tienen menos de un punto de porcentaje de diferencia, y en el maxilar inferior es exactamente igual. La diferencia es no significativa. Entonces son procedimientos que hemos entendido que son bastante exitosos. Y claro, desde el final de la década pasada se volvieron más populares y las empresas de implantes empezaron a comercializarlos. Pero en la manera en que estos procedimientos se han vuelto más comunes, se han tratado de acelerar de tal manera que nos olvidamos que hay que tener unos principios fundamentales que le garanticen el éxito al paciente
que está aceptando recibir este tratamiento. Y esos principios fundamentales no se pueden obviar al momento de realizar estas terapias sobre los pacientes. Indudablemente el pionero de la carga inmediata con el uso de un número reducido de implantes es Pablo Maló en Portugal, y él nos introdujo este sistema al principio de este siglo, y recientemente, el año pasado, publicó un artículo donde reportaba su tasa de éxito con un periodo de observación de hasta 18 años, lo cual es absolutamente increíble que en nuestra literatura todavía estemos mirando cómo funcionan las cosas más allá del primer año. Y en este estudio, reportando específicamente el tratamiento del maxilar inferior, con un periodo de observación entre 10 y 18 años, encontró que la tasa de supervivencia de implantes era de alrededor del 93%. Publicó otro artículo también el año pasado, observando el maxilar superior con un periodo de observación un poco más corto que el del maxilar inferior, de 5 a 13 años, y con una tasa de éxito muy cercana al 95%, lo cual nuevamente es motivante, ofrece confianza para uno como clínico ofrecer ese procedimiento y para los pacientes a aceptarlo. ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la terapia que Pablo Maló popularizó con el concepto del All-on-4? Básicamente el uso de 4 implantes puestos en posición axial o inclinada con ángulos de hasta 45 grados, donde se ha hecho una reducción ósea para crear una zona de transición entre la prótesis y los tejidos blandos del paciente, que se esconde detrás de los labios, tanto el labio superior como el labio inferior. Implantes que se ponen de tal manera que tienen una estabilidad primaria aceptable debido a un anclaje bicortical. Se evita procedimientos de injertos para poder someter al paciente a un solo procedimiento quirúrgico, y con una angulación de los implantes de tal manera en que se evitan los senos maxilares, se evita el nervio inferior, pero se pueden extender lo suficientemente distal para poder evitar desarrollar cantilíveres en las prótesis, porque como sabemos, los cantilíveres pueden causar problemas a nivel del soporte óseo o a nivel de la misma prótesis. Estos procedimientos son todos procedimientos que se entregan con función inmediata a través de una prótesis fija que se atornilla sobre los implantes, y la prótesis definitiva es una prótesis fabricada en un material biocompatible, donde generalmente hay un componente de densidad artificial para reconstruir el reborde óseo o reemplazar el reborde óseo que se ha perdido debido a la enfermedad del paciente. La experiencia nuestra, y este es el análisis estadístico más reciente que hemos realizado en nuestra oficina, de junio del 2008 a enero pasado del 2020, hemos tratado hasta esa fecha 4.298 arcos con 17.269 implantes, distribuidos en 2.367 maxilares superiores y 1.931 maxilares inferiores, y con una tasa de éxito en el maxilar superior de alrededor del 98.5% y en el maxilar inferior del 99.3%, para un éxito combinado entre los dos maxilares del 98.8%. De esos 17.269 implantes, hemos tenido 206 implantes que nos han fallado, y afortunadamente en cada uno de esos casos, esos implantes fueron comparando esta estadística con la estadística reportada por Pablo Maló en los artículos que reporté anteriormente. Es importante tener en cuenta que Pablo Maló desarrolló un implante específico para su técnica, el implante Speedy Groovy, que es un implante de conexión de hexágono externo fabricado por la empresa Noble Biocare, y ese fue el implante que nosotros utilizamos en los primeros 6 años de operación nuestro, y le agregamos el implante Noble Active
el cual se lanzó al mercado en el 2008 como un implante de rescate en casos donde la densidad ósea no permitiera estabilidad primaria del implante Speedy Groovy. Nuestra tasa de éxito con estos dos implantes la ven en la pantalla, en el maxilar superior del 97.7% y en el maxilar inferior del 98.9%. Sin embargo, en el año 2014 incorporamos un implante nuevo a nuestra práctica. Empezamos a utilizar el sistema Straumann y inicialmente utilizamos el Straumann Bone Level Tapered, que lo ven lo más a la izquierda de estos 4 implantes, y luego incorporamos también el implante Neodent, una empresa de origen brasilero recientemente adquirida en ese momento en su 50% por Straumann. La razón por la cual nos llamó la atención ese implante es el tipo de conexión que presenta, y más adelante voy a elaborar un poco más sobre el tema. Luego de estar utilizando este implante Neodent por un periodo de tiempo y debido a una colaboración y una amistad que desarrollamos con el profesor Geninho Tomé y su equipo en Curitiba, él desarrolló un nuevo implante, el Neodent GM, que es el que venimos utilizando exclusivamente desde su lanzamiento hace un poco más de 2 años. Y ustedes pueden comparar la tasa de éxito con estos implantes comparado con lo que llevamos con los otros que hemos utilizado. Nuevamente vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los significados de estos números. ¿Y cuál es el fundamento de tratamiento? El objetivo final de tratamiento es poderle brindar al paciente una prótesis definitiva, inicialmente en el modelo original de Malone, una prótesis híbrida, fija, basada en el hecho que los pacientes iban a tener restauración hasta el primer molar y iban a funcionar con 12 dientes. De tal manera que cuando se están programando estas prótesis, hay que entender no solo el resultado definitivo desde el punto de vista protésico, pero también qué implicaciones quirúrgicas hay que tener en cuenta para poder entregarle este resultado a los pacientes. Y desde el punto de vista protésico, siempre hemos aprendido en nuestros cursos de biomecánica sobre implantes que hay ciertos factores que son muy importantes. La distribución anterior y posterior de los implantes, porque hay una asociación directa entre esa distribución anterior y posterior y la máxima longitud de cantilever que podemos extender, basado en lo que aprendimos del profesor Charlie English cuando él formuló su modelo de multiplicar la extensión anterior-posterior por 1.5 y con eso sabíamos cuál era el máximo cantilever que podíamos crear en nuestras prótesis. El concepto de la altura anterior de la prótesis y la altura posterior de la prótesis, basado en los materiales protésicos que hay disponibles para fabricar estas restauraciones y la integridad estructural que deben tener para que no se vayan a fracturar al momento de funcionar por años en la boca de los pacientes. Y ese concepto de la altura anterior y la altura posterior de la prótesis son importantes al momento quirúrgico para entender cómo se debe modificar el hueso para fabricar prótesis duraderas. Y finalmente, el manejo que se da a la cresta del reborde en el momento quirúrgico para poder fabricar unas prótesis que tengan unas superficies planas o unas superficies convejas, pero no cóncavas, de manera que favorezcan la salud del tejido blando cuando nuestros pacientes pueden desarrollar procedimientos de higiene oral adecuados en su casa con el uso del cepillo dental, del Superfloss, del Waterpik, cualquiera de las ayudas que nosotros le brindamos a nuestros pacientes para lograr mantener su tratamiento. Y aquí es donde el prostodoncista, el rehabilitador, la persona que está coordinando el tratamiento, toma el rol del director de orquesta. En la pantalla ven ustedes a Leonard Bernstein, el compositor americano de música clásica más famoso y uno de los conductores más importantes del mundo,
compuso la música para West Side Story, entre muchísimas otras. Y la labor que él tenía que hacer era poder coordinar a todo este grupo de músicos increíbles para producir esas melodías y esas canciones que muchos de nosotros hemos disfrutado y gozado en distintos momentos. Entonces, la persona que está conduciendo la restauración tiene que entender que tiene que integrar al cirujano o al periodoncista o a él mismo, si está realizando la cirugía él mismo, con el paciente, con los técnicos de laboratorio que están fabricando las restauraciones, ya sean los técnicos que manejan el acrílico o los técnicos que manejan la parte cerámica o la parte de circonia, de manera que esta orquesta funcione cohesivamente y que por un lado no estén tocando unos y por el lado otros y produzcan un ruido estridente que es inaguantable. Entonces, cuando estaba pensando en cómo poner esta charla y cómo componer esta charla, entiendo que existen dos tipos de fundamentos de tratamiento muy claros y son los que están relacionados con el implante o con la cirugía misma y aquellos que están relacionados con la parte protésica. Y al momento de enumerarlos y distribuirlos en una tabla, son muchos. La posición del implante en el reborde, los cantilevers, la distribución anterior-posterior, la distribución en el arco. Y al tratar de buscar para dónde podía guiar, si unos iban con las cirugías y los otros iban con las prótesis, en las cuales es lo que sucede. Cuando no se entiende el concepto integral de tratamiento, es muy fácil ignorar aspectos importantes que nos van a llevar al resultado final. Y por eso hay que ser ese conductor de orquesta que entiende a cada uno de los músicos que están involucrados en la composición. Entonces vamos a ver cuáles son estos fundamentos de tratamiento con el objetivo de producir prótesis como las que se ven en la pantalla. Al lado superior izquierdo, una prótesis híbrida con el método tradicional con que habíamos fabricado estas prótesis por mucho tiempo, utilizando una estructura fresada de titanio con resina acrílica y dientes de prótesis, o una prótesis enteramente acrílica, en este caso, de uso extendido, no de uso definitivo, pero de uso extendido, o prótesis con circonio, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, o también incorporar casos donde estamos restaurando implantes más largos, los implantes a los que estamos acostumbrados cuando la atrofia del maxilar superior es tan significativa que tenemos que incorporar el uso de implantes anclados en el arco cigomático. El concepto de tratamiento All-on-4 es importante entender que es una técnica quirúrgica en la cual se están insertando al menos 4 implantes, donde queremos rehabilitar al paciente que tiene un compromiso en su volumen óseo y en el que queremos evitar injertos óseos. Y en la pantalla vemos distintas modalidades de tratamiento de acuerdo a distintas condiciones clínicas, donde un arco tradicional, donde se pueden colocar los implantes sin mayores inconvenientes, o casos de mayor reabsorción ósea, donde hay que hacer una distribución de los implantes en el maxilar superior en forma de M. Este modelo nosotros lo llamamos el M4, o donde hay aún más reabsorción ósea y hay que anclar implantes en el vomer inmediatamente inferior a la espina nasal anterior. Este es el modelo que nosotros llamamos el B4, o implantes en el arco cigomático en caso de mayor reabsorción ósea. En el maxilar inferior, situaciones similares, un esquema B4, especialmente en casos donde la mandíbula es angosta o tiene una estructura de reloj de arena, donde hay bastante variación anatómica, o incluso en casos de estos maxilares inferiores que no tienen ninguna densidad. Es bastante poroso el maxilar inferior y hay que anclar los implantes en la cortical inferior de ese maxilar inferior,
o como nosotros los hemos llamado, un maxilar inferior en forma de canoa, debido a lo cóncavo que es. Los estudios iniciales de biomecánica de implantes, Brunsky y Skalak son los líderes en este tema, y ellos nos llevaron a entender muy temprano, desde 1993, la importancia de la distribución de los implantes en el arco para minimizar fuerzas excesivas, tanto tensiles como compresivas, que iban a afectar la sobrevivencia de estos implantes a largo plazo. Obviamente entendiendo que entre más constricción hubiera en ese arco, más comprometida iba a estar esa distribución anterior y posterior de los implantes. De manera que una restauración como esta, en la cual el paciente viene a mi oficina con esta prótesis conectada a unos implantes y me explica que está teniendo problemas de higiene y que no entiende por qué sus encías están sangrando de la manera como están sangrando. Y lo primero que hago es yo acercarme y tratar de remover esta prótesis porque pensé que era una sobredentadura. Por la manera como los implantes estaban distribuidos y la manera como se extendía hacia distal. Pero no, era una dentadura total atornillada a implantes. A pesar de que estaba sobre 4 implantes, no puedo decir que esto sea un tratamiento all on four, sino simplemente una dentadura que se atornilló, porque esta longitud de cantilevers hace que esa prótesis no sea viable a largo plazo y la superficie en contacto con el tejido absolutamente cóncava promovía la inflamación de los tejidos, y más adelante vamos a ver esta prótesis en la parte del intaglio. Entonces, esa extensión de cantilever con una prótesis también fija sobre implantes en el maxilar superior que tenía una extensión hasta el primer molar, hacen entender por qué los tornillos de esta prótesis y para este paciente continuamente se aflojaban o fracturaban hasta el punto que él ya no sabía qué era lo que estaba pasando. Idealmente, esa debía ser la extensión de la prótesis. Esta prótesis no debería haberse extendido más allá del segundo premolar por efectos biomecánicos. Y en el año 2000, un grupo en Suecia liderado por Krekmanov fue en realidad uno de los primeros que habló de la inclinación de implantes para mejorar el soporte óseo de las prótesis, utilizando el modelo que luego se volvió más popular por Pablo Malo, de inclinar los implantes, evitando estructuras anatómicas, pero extendiendo la distribución anterior-posterior para reducir la longitud de los cantilevers. Entonces veamos este caso. Este caso se presenta a nuestra oficina. Es un paciente que nos dice que su equipo de trabajo lo programó para prótesis definitivas. La cirugía se le hizo. Él cicatrizó utilizando prótesis removibles, las cuales ven en la pantalla, y al momento del restaurador empezar la parte protésica, le dio la noticia que no lo iba a poder restaurar con prótesis fija, sino que iba a tener que fabricarle sobredentaduras ancladas sobre una barra. Y no era lo que él quería, no logró convencer a su restaurador de que le buscara una manera de restaurar estos implantes y decidió buscar una segunda opinión. Obviamente, al ver la pantalla y ver la prótesis, ustedes pueden ver que la distribución anterior-posterior de los implantes en ciertas zonas está un poco comprometida, no es la ideal. Lo ven a través de las indentaciones que hay en la prótesis total superior y en la prótesis total inferior a la altura del primer premolar. Y lo primero que hicimos fue, o que yo hice fue analizar los implantes y tomar unas impresiones para poder entender cuál era la limitante que se le estaba presentando
a este paciente para obtener el resultado que estaba esperando. Y me llevó a entender que al momento de realizar estos procedimientos de carga inmediata, es supremamente importante conocer la funcionalidad del sistema de implantes que cada uno de nosotros está utilizando, porque cada sistema tiene unas limitaciones que no son fáciles de entender en el momento en que uno decide empezar a hacer esos tratamientos y solo cae en cuenta de ellas cuando el paciente ya está restaurado y los implantes están, o cuando el paciente viene para la restauración, luego de que los implantes están integrados. Entonces, miremos este caso. Este fue un caso en el cual se pusieron implantes de conexión interna de 3 lóbulos, el implante Replace. La angulación y la posición de los implantes en el arco, en el caso del maxilar superior, algo vestibular, y en el caso del maxilar inferior, algo lingual, pero, y esto juega un papel muy importante al momento de restaurar, pero más importante aún es el tipo de conexión que este implante presenta. Entonces, al ser un implante de 3 lóbulos, en el momento de conectar un multi-unit angulado, ya sea de 17 grados o de 30 grados, tenemos que entender que este implante ofrece 3 posiciones distintas para la ubicación de ese abutment. Y cuando el implante está en posición completamente vertical, o sea, digamos unos implantes puestos en la zona anterior, ese implante tiene una posición útil en la cual el abutment se puede conectar. Si se conectan estas dos que están marcadas en rojo, el acceso para el tornillo protésico para ese implante muy probablemente va a ser por la superficie vestibular de los dientes protésicos o por la encía rosada en vestibular de esa prótesis, lo cual lo hace estéticamente inaceptable. El asunto se complica un poco más cuando este implante está angulado, porque dependiendo de la rotación de la cabeza del implante, la muesca a la cual va a entrar el abutment puede estar o no de acuerdo al ángulo que nosotros necesitamos. Y por eso he coloreado este que antes estaba verde cuando el implante estaba en posición vertical, lo he coloreado anaranjado porque crea una alarma. Crea una alarma porque es muy posible que no se vaya a poder utilizar un abutment que tenga la muesca. Mi preferencia con cualquier restauración sobre implantes en carga inmediata es utilizar abutments que tienen índice. Y la razón es porque en mi oficina tengo 2 higienistas que realizan entre 8 a 10 procedimientos de higiene en pacientes restaurados con prótesis fijas de arco completo. Cada tercera limpieza, o sea, cada 18 meses, esas prótesis se remueven para limpiar sin la prótesis de por medio y poder limpiar alrededor de los abutments del paciente. En ciertas conexiones, no es inusual encontrar que ese abutment se ha desatornillado y tiene algún grado de movilidad dentro del implante. Cuando se tiene un índice, dependiendo del número de conexiones que tenga ese implante, puede uno variar entre 6 a 12 posiciones correctas para ese abutment, dependiendo de cómo lo vaya rotando uno. Y obviamente el objetivo es encontrar la que uno utilizó inicialmente para fabricar la prótesis definitiva. Cuando no se tiene índice, son 360 posiciones distintas en las cuales ese abutment puede rotar y básicamente está comprometiendo uno a ese paciente a fabricar una prótesis nueva porque va a ser imposible encontrar esa posición específica donde se fabricó la prótesis inicialmente. En el caso de este paciente, y volviendo a este esquema, la angulación a la cual los implantes estaban puestos, la posición vestibular y la posición lingual, me permitieron entender que 5 de esos implantes no les iba a poder encontrar un ángulo adecuado con los pilares abutments que estaban disponibles. Y esa era la razón por la cual el
el protesista anterior, el restaurador anterior, no podía encontrar la manera de fabricar una prótesis definitiva. Una limitante del implante que se escogió en ese momento para este tipo de procedimiento, sin entender exactamente el significado del timing de ese implante al momento de ser insertado. Otro tipo de implante, opción interna, cónica, o sea, hexágono interno, en este paciente que llega también a nuestra oficina con el deseo de que lo restauremos porque su odontólogo no lo ha podido restaurar. Y obviamente encontramos unos problemas que son muy obvios. La angulación de los implantes en el maxilar superior es excesiva. Los distales son ángulos de entre 50 y 55 grados, si no 60, si nos las analiza uno bien. La altura de las plataformas restauradoras de estos dos implantes es completamente distinta y los implantes están tan cerca el uno al otro que va a crear un problema de higiene. Y en realidad, para mi gusto, son los implantes demasiado cortos para esta restauración. Pero entonces analicemos de la misma manera como analizamos el implante anterior, analicemos este implante. Es un hexágono interno, tiene 6 posiciones en las cuales podemos utilizar. Cuando el implante está vertical y queremos utilizar un abutment angulado, podemos utilizar más o menos 3 de estas posiciones. Pero cuando el implante se angula, terminamos teniendo una posición útil. A veces podemos tener una segunda posición útil. Estamos hablando de 35 grados de angulación. Pero cuando estos implantes tienen los ángulos que tienen en este caso, 55 grados, no había manera de poder crear un patrón de inserción para esa prótesis en la manera en que se ubicaban los abutments. Así que nuevamente un caso en el cual el tratamiento que se había iniciado tocaba terminarlo, tocaba remover esos implantes y iniciar los procedimientos nuevamente. Obviamente esto afecta la confianza del paciente y afecta la confianza de las personas alrededor del paciente con respecto al procedimiento y el uso de implantes dentales para este tipo de restauraciones. El hexágono externo, la conexión más común que conocemos, obviamente como un hexágono, tiene 6 posiciones útiles, pero el abutment tiene doble hexágono, entonces en realidad tiene 12 posiciones útiles en el caso de este fabricante. Nuevamente vemos el mismo esquema, 12 posiciones en las cuales se puede utilizar. En una posición vertical, la mitad de ellas son útiles. En una posición angulada, 4 son útiles. Es un implante increíblemente versátil para este tipo de restauración. El único inconveniente es la conexión. No es la más firme que existe porque esa altura de ese hexágono no alcanza a ser de 1 milímetro completo y no es inusual, por más de que se tomen las impresiones más verificadas de manera análoga o de manera vertical, lograr que el tornillo que asegura el abutment al implante no se afloje eventualmente luego de años de funcionamiento. Incluso si este implante se angulara a 45 grados, todavía tendría 2 posiciones útiles para restaurar. Y finalmente, la conexión CrossFit del sistema Straumann, que es un cuadrado, o sea, cada implante tiene 4 posiciones a las cuales se puede conectar el abutment, un poco limitado en ese aspecto cuando se está utilizando un abutment, pero tiene la ventaja de tener los abutments A y los abutments B, que tienen una rotación de la cabeza. Es una manera de contrarrestar cualquier limitante que se tenga con el uso de este implante, pero aumenta los costos porque hay que tener un stock de implantes de abutments A y un stock de abutments B, dependiendo de la angulación que se está utilizando para la postura del implante. Y en este caso vieron cómo en el esquema del reloj, la voy a volver para que lo puedan ver, al momento de inclinar el implante, existe una posición favorable, pero si no funciona con el abutment A, se puede utilizar el abutment B y tiene una ligera rotación de la plataforma, lo cual lo permite utilizar. Volviendo al primer caso, entonces, con los implantes tipo replace, la conclusión a la que llegamos y lo cual el paciente accedió era que para llegar a su resultado final
deberíamos remover los implantes que se le habían puesto y reemplazarlos por otros. Y en este caso se puede observar cómo las antiguas osteotomías para los 4 implantes que tenía el paciente antes, utilizamos una nuevamente para la postura de un implante anterior, y en el caso anterior era un implante distal, pero logramos aumentar la distribución anterior-posterior de los implantes y poderle ofrecer al paciente el resultado que estaba buscando. Lo mismo en el maxilar inferior, utilizamos unas osteotomías ya hechas y creamos unas nuevas para poder tener una mejor distribución anteroposterior de los implantes, y el paciente pasa de su condición que se ve al lado izquierdo a la condición del lado derecho, prótesis definitivas, fijas, y hemos solucionado el inconveniente que se le había presentado. Este caso, si no puedo reportar que el paciente haya accedido al tratamiento y decidió continuar funcionando con las prótesis totales inmediatas que tenía y olvidarse del tratamiento de implantes. Como lo mencioné anteriormente, factores que me llevan a mí a tener algo de preocupación con el manejo de este caso: la longitud de los implantes, el hecho que las plataformas no coincidan, la distribución anterior-posterior, la longitud de los arcos, obviamente la angulación de los implantes y la limitación que existe para corregir esas angulaciones excesivas. Entonces, en el momento de empezar a realizar estos procedimientos, es muy importante realizar un inventario de qué ofrece cada sistema para poder saber qué limitantes quirúrgicas se puedan presentar al momento de poner los implantes. Y este es el esquema que yo he utilizado tradicionalmente en la oficina. En este momento, nuevamente estamos a este nivel de sistema de implantes, pero nuevamente estoy manteniendo pacientes que ya he restaurado con otros sistemas, entonces hay que mantener el inventario con esos antiguos implantes. Normalmente en el maxilar superior, los implantes posteriores llevan abutments de 30 grados, los anteriores pueden ser rectos o de 17 grados en la mayoría de los casos, raras excepciones, angulaciones de 30 grados anteriores. En el maxilar inferior, normalmente 30 grados en los implantes posteriores y generalmente rectos en los implantes anteriores. Pero ¿qué tanto duran los implantes? O sea, hemos visto los estudios, hemos visto los reportes en la literatura, obviamente lo que entendimos con las observaciones de Brånemark, pero ¿cómo funcionan en la práctica y cómo añejan los implantes en la boca de los pacientes bajo función y qué factores pueden afectar la longevidad de estos implantes? Esta paciente le realizamos su cirugía en junio del 2011. Estas radiografías periapicales, que la intención no es ver la longitud del implante, la intención es ver de una manera adecuada el sentado de los abutments sobre los implantes. Entonces se requiere una radiografía completamente horizontal con respecto a la unión del implante con el abutment para tener certeza que están bien ubicados, pero que también nos permiten tener una idea del nivel óseo en el día 0, en el día de la cirugía. Paciente regresa a los 2 meses, 3 meses para hacer su primer o su segundo posoperatorio, donde ya el paciente, claro, lleva funcionando con su prótesis inmediata desde el día 0 y vemos los niveles óseos favorables. Luego el paciente se restaura y regresa para un control posoperatorio de higiene al cabo de 2 años, y nos encontramos con pérdida ósea en el implante distal derecho y en el implante mesial derecho, y con una estabilidad ósea muy favorable en el lado izquierdo. Regresa nuevamente, tomamos radiografías al cabo de 4 años y la pérdida ósea continúa progresando en estos 2 implantes y no hay pérdida ósea en los implantes del lado izquierdo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿esto por qué puede ocurrir? Esta es una paciente que, obviamente una paciente periodontal que la llevó a buscar el tratamiento en el maxilar superior. No tenía manera de hacerse tratamiento en el maxilar inferior y vemos cómo su condición periodontal existía desde el momento en que pusimos la prótesis definitiva en el maxilar superior.
Y al cabo de los años, cuando esta paciente regresa en septiembre del 2019, ha perdido un incisivo inferior porque su enfermedad periodontal ha continuado y vemos la pérdida ósea radiográfica a nivel de los implantes, pero interesantemente no vemos compromiso del tejido blando. O sea, a no ser por la radiografía que les he mostrado, los implantes de este lado se ven igual de saludables a los implantes del otro lado del paciente. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos cómo envejecen los implantes bajo carga, bajo función, bajo la higiene que los pacientes pueden o no pueden hacer para ellos. ¿Y cómo definimos esto? ¿Es esto hiperimplantitis? ¿Qué tipo de patología es eso? Y obviamente no podemos discutir que la pérdida de hueso perimplantario pueda verse con inflamación del tejido y que esa inflamación puede ser una consecuencia de contaminación bacteriana, pero ¿cómo se está produciendo esa contaminación bacteriana y cómo se limita esa contaminación bacteriana a un lado del maxilar y no al otro? Y pues es difícil encontrar una respuesta acertada para esta pregunta, válida para el paciente, válido para el clínico que está tratando el paciente o válido para cualquier clínico que ve este paciente cuando ella va y busca una segunda opinión. Otro caso, también restaurado en el 2011, con seguimiento radiográfico, el maxilar inferior se trató con ambos maxilares, perdón, se trataron con los implantes más agresivos porque la densidad ósea en el momento de la postura de los implantes encontramos que no era la ideal. Entonces, para garantizar esa estabilidad primaria y un torque de inserción aceptable, utilizamos un implante distinto. Y al cabo de unos meses, cuando el hueso se empieza a estabilizar, empezamos a ver una ligera reducción de la altura ósea en esta pared distal del implante. Eventualmente el paciente termina su tratamiento con una restauración híbrida, con una estructura fresada de titanio. Y al cabo de 5 años regresa con esta pérdida localizada de hueso. Y al hacer la observación, al mirar las radiografías en más detalle, es fácil entender que la higiene del paciente no es la mejor. Pero ¿cómo es posible que este paciente pueda lavarse sus otros implantes de una manera adecuada, pero este no pueda? No es fácil encontrar la respuesta a esta pregunta. La altura ósea en los implantes circundantes es adecuada, el tejido se ve ligeramente inflamado, no hay supuración, pero radiográficamente la imagen mortifica y la imagen crea la necesidad de indagar y de tratar de encontrar respuestas a lo que se está apareciendo para este paciente. Y nos lleva a mirar qué se ha publicado en la literatura con respecto al tema de las fuerzas masticatorias sobre distintos sistemas de implantes. Y una de las personas con más renombre en este tema y una persona a la cual mi papá me introdujo a sus estudios, el profesor Siprich de la Universidad Goethe en Alemania, en Frankfurt, realizó estos estudios radiográficos de magnificación donde se podía ver al momento de cargar los implantes el efecto de esa unión. En la pantalla un implante de hexágono externo cargado con 200 newtons donde se logra ver una discrepancia en la conexión entre el abutment y el implante y que solamente se puede ver con este grado de magnificación, pero pues clínicamente es absolutamente indetectable a pesar de que los 4 implantes están están unidos con una estructura de titanio presada, rígida, que tiene un mínimo grado de discrepancia con respecto a los implantes. Las estructuras que yo he fabricado sobre los implantes de esta marca son fabricadas
por el mismo fabricante de los implantes y de los abutments. Entonces, el grado de tolerancia está presado dentro de todas las estructuras que se fabrican. Y el asunto, como lo pueden ver ustedes en la pantalla en la medida en que se hace esta aproximación, es que ese micromovimiento que se produce en esa interfase actúa como una bomba. Y esa bomba tiene la capacidad de impulsar los líquidos normales de la cavidad oral y ya sea llevarlos hacia la parte interna del implante o hacia la periferia del implante y la unión con el hueso. Y esto puede ser una de las causas principales de la pérdida ósea que hemos visto en estos casos. Un micromovimiento difícil de detectar clínicamente, pero que tiene que estar ocurriendo. No he hecho ningún estudio en ninguno de mis pacientes, pero haciendo la revisión de la literatura, es lo único que me lleva a explicarme por qué hay una afectación de esa manera del hueso en un implante o en dos implantes, pero no en todos los implantes. Entonces, ese micromovimiento que se produce puede llevar o lleva a dos cosas fácilmente entendibles. Primero, un microgap, lo que mostré anteriormente, y ese microgap, en el momento en que el paciente continúa funcionando sobre su prótesis, crea una microbomba que puede impulsar esos fluidos y afectar la salud de los tejidos circundantes alrededor del implante. Lo otro que sucede es que hay una fricción entre el abutment de titanio y el implante de titanio que crea polvo de titanio y partículas de titanio que se empiezan a separar y pueden fluir y también ser parte de la causa del deterioro que se encuentra en esa superficie crestal del hueso alrededor del implante. Obviamente que hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la cirugía, independientemente de si esto está ocurriendo o no, y otros factores que pueden llevar a la pérdida ósea, ese sobrecalentamiento al momento de hacer el fresado, una inserción de implantes con un torque increíblemente alto que va a crear una necrosis por presión, trauma quirúrgico, la misma técnica quirúrgica, el tipo de implante que se está utilizando. Factores desde el punto de vista de la inflamación de tejidos, obviamente si el paciente no está realizando una buena higiene oral, eso va a tener un efecto significativo. Abutments que ya sean o muy altos o muy cortos también pueden afectar el estado del tejido alrededor de los implantes, el estado inmune del paciente, el micromovimiento, el microbombeo y las nanopartículas que pueden ocurrir. Y claro, anteriormente me había referido a la biomecánica, sobrecarga de los implantes, infracarga, el espesor óseo alrededor del implante, si son unos rebordes que escasamente tienen 1 milímetro de hueso circundante alrededor del implante o medio milímetro o 2 milímetros o 5 milímetros, el efecto del envejecimiento de esos implantes va a ser distinto y la misma deformación elástica, no solo de la prótesis al momento de ser cargada, pero también del hueso al momento de recibir esas cargas puede someterse a deformación elástica. Y esto nos llevó a nosotros a buscar una alternativa en nuestro sistema de implantes donde lográramos conseguir un implante con una conexión que permitiera un selle entre el abutment y el implante de una manera íntima, pero que de la misma manera ofreciera versatilidad restaurativa. El primer implante que muchos de nosotros conocimos que tuviera este tipo de conexión fue el implante Straumann Tissue Level, el Straumann tradicional, pero para este tipo de restauraciones es muy limitante porque no permite hacer corrección de inclinaciones. Pero en el momento en que empezamos a conocer los avances que Straumann estaba haciendo con el implante Neodent y el tipo de conexión en cono Morse que este implante presenta, lo más intrigante para mí fue poder encontrar un selle, un cold weld o una soldadura en frío entre el abutment y el implante que impidiera la microfiltración de fluidos en esa interfase. Y es lo que vemos con este implante que se desarrolló.
Aquí se ve el cono Morse. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, fue la altura del hexágono que entra dentro del implante, al ser de casi 1,5 milímetros. Es un sello definitivo, palpable, con referencia táctil para saber que el abutment está bien posicionado sobre el implante. Tiene un cono Morse de 16 grados, en este caso el hexágono casi 1,5 milímetros de profundidad, lo cual nuevamente garantiza que ese abutment está bien sentado sobre el implante y que va a haber esa soldadura en frío. A la fecha, con el número de implantes que he restaurado con este sistema, no he encontrado el primer abutment que se haya aflojado bajo función, nuevamente desde el año 2014 con el primer sistema y desde el año 2017 con el segundo sistema, lo cual es bastante reconfortante. Y la falla en esos implantes no son gran cantidad, pero es una falla completamente distinta a lo que estábamos viendo antes. Voy a saltarme esta diapositiva por cuestión de tiempo. El cono Morse permite una distribución de los esfuerzos de una manera distinta y el platform shift, en la observación longitudinal de estos pacientes, hemos logrado ver la posición de algo de hueso sobre la cresta del implante al cabo de unos años de tratamiento. Lo más cercano que CIPRICH reporta en sus estudios es el uso de un implante Astra, que también es una conexión interna con un cono Morse, no tan pronunciado como el del Neodent, pero bajo ningún tipo de carga, con distintos ángulos, con distintas magnitudes de fuerza, es posible ver una separación y son principios que confiablemente se pueden aplicar a otros sistemas que tienen un tipo de conexión en cono Morse similar. Volviendo a los ejemplos con otros pacientes, esta paciente empezó tratamiento en otra oficina y lo importante aquí es entender la técnica quirúrgica que se ha utilizado, un reborde amplio, adecuado, que ella presenta, 4 implantes que se ven bien ubicados, pero la queja principal de esta paciente es que su prótesis transicional, la prótesis que se conectó el día de cirugía, se le continúa fracturando y ya está frustrada por la cantidad de reparaciones que ha necesitado y quería saber qué alternativas tenía. Los implantes puestos de una manera adecuada, un poco de pronto una angulación exagerada en los anteriores, pero obviamente al ver intraoralmente, estos implantes distales están a la altura del primer premolar. La persona que puso estos implantes es alguien que yo conozco y pues lo llamé para darle mi opinión de lo que estaba pasando, pero al darle la opinión de lo que estaba pasando también le pregunté cuál había sido la técnica quirúrgica y me llegó a entender la razón por la cual este era el resultado. Todos los implantes, todos los casos que nosotros hemos realizado y de los cuales les he mostrado la estadística y algunas fotografías, son casos hechos a mano alzada. No llevan una guía quirúrgica digital donde haya una funda que esté guiando la fresa o la inserción del implante. Tenemos una guía quirúrgica que nos lleva a entender la cantidad de hueso que tenemos que reducir y un espacio dentro de la guía para saber dónde ubicar los implantes. Este paciente, la cirugía se realizó con una guía fabricada digitalmente y obviamente con la cantidad de instrumentos y la longitud de los instrumentos que hay, la limitación era que el mismo sistema de software no preveyó o no estableció ubicar estos implantes de una manera más distal porque iba a ser imposible el acceso de esa instrumentación en la boca del paciente con su grado de apertura. Entonces, eso hay que entenderlo también como una limitante de tratamiento. Idealmente, si esos implantes hubieran sido más distales, no habría cantilevers y el paciente no estaría frustrado, la paciente no estaría frustrada con lo que le estaba ocurriendo. Y finalmente, un caso excepcional, un All-on-4 que
difícil explicar qué pudo haber pasado en este caso, o un mal llamado All-on-4, que es difícil explicar qué pudo haber pasado en este caso. Navegando por Facebook un día, vi este anuncio de esta empresa de implantes, de Dental Marketing, y me llamó la atención inmediatamente la imagen y caí en cuenta que la persona que estaba poniendo estos implantes simplemente tenía el manual invertido, y esto llevó a esa ubicación de implantes que no funcionó para el paciente y no le dio al paciente el resultado que estaban esperando. Un caso nuestro con una distribución anterior y posterior de implantes, la prótesis temporal, el análisis de la distribución anterior y posterior de implantes, 15 milímetros entre el implante anterior y el posterior en un cuadrante del paciente, lo cual me permitiría crear unos cantilevers de hasta 15, mayor de 15 milímetros, pero en realidad tenemos un cantilever de 6 milímetros. Y en el otro lado, una distribución de 22 milímetros, podríamos crear un cantilever de 33 o más, pero en realidad tenemos escasamente 5 milímetros de cantilever. Entonces, el manejo quirúrgico, el manejo de los cantilevers es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la restauración antagonista que el paciente tiene. Este paciente con un All-on-4 en el maxilar inferior, unos cantilevers ligeramente grandes o largos de 2 molares a ambos lados. Ustedes pueden observar los agujeros por los cuales se introduce el tornillo protésico, pero contra una prótesis total superior generalmente no debe llevar a mayores complicaciones. Pero este paciente nos buscó para hacerle el tratamiento en el maxilar superior. El inferior se había realizado en otra clínica, y en el momento de analizar su condición preoperatoria, bastante favorable, pero en el momento de considerar la postura de implantes cigomáticos, el paciente se le había advertido que era necesario reducir los cantilevers inferiores para evitar comprometer su restauración, como comprometer sus implantes y los componentes de los implantes a largo plazo. Él entendió la razón biomecánica de esta explicación, y su prótesis le recorté los segundos molares que tenía para tener un cantilever de una longitud adecuada en el momento en que el paciente ya estaba preparado para funcionar con una prótesis soportada por 3 implantes cigomáticos en el maxilar superior y fabricada de circonio. Y aquí se ven la condición antes del tratamiento en el maxilar superior y después del tratamiento en el maxilar inferior, antes de obturar los agujeros, para que se haga más evidente el cambio. Y aquí desde el punto de vista radiográfico. Ahora, con el uso del circonio, es muy común oír personas en el circuito de lectura que dicen que si la restauración va a ser en circonio, la reducción ósea que se hace en preparación de estos casos no tiene que ser igual a la que se hacía en el caso de restauraciones híbridas de titanio. Este paciente es un paciente restaurado por mi amigo y colega Mark Adams en el centro Clear Choice de Denver. La prótesis se insertó en el año 2009. Este centro había empezado en enero del 2008, entonces todavía estábamos en el proceso de aprendizaje y entendimiento del significado de la reducción ósea, y desde el punto de vista radiográfico los implantes se ven muy saludables, el nivel óseo se ve adecuado, pero viendo esa imagen de manera retrospectiva, yo entiendo ya que la reducción ósea, especialmente en el maxilar inferior, habría podido ser más favorable para crear mayor espacio de restauración protésico. Este paciente, un bruxómano incontrolable, desgastó sus prótesis de dientes acrílicos y las fracturó innumerable cantidad de veces. Y cuando empecé a utilizar circonio para la restauración, la escogencia más obvia o el consejo más obvio que le pude dar es que convirtiéramos sus prótesis y le hiciéramos una transición a prótesis de circonio, a lo cual él accedió.
sin ningún problema y fabriqué la prótesis de circonio siguiendo los mismos principios de la fabricación de una prótesis híbrida de titanio en cuanto a los contornos y el diseño. Uno de los atractivos del circonio es que también debido a su resistencia, debido a su dureza, se podría reducir algo los contornos para favorecer más espacio para la lengua y que haya más comodidad al paciente. Y eso fue lo que hicimos y le entregué sus prótesis en noviembre del 2018. No tengo fotografías clínicas del caso anterior de sus restauraciones híbridas de titanio y me disculpo por eso, pero aquí está la imagen radiográfica de sus prótesis de circonio. Y al cabo de unos meses, mi paciente regresa con esta situación. Y obviamente lo primero que me cuestiono es, el laboratorio la embarró, no enfrió el circonio de manera adecuada, aceleró el proceso, algo hicieron para que esta prótesis se fracturara. Pero luego, viéndola en más detalle, ahí fue donde entendí que la reducción ósea es independiente del material restaurativo, porque el circonio se puede fracturar y esta es la única prótesis de circonio que se me ha fracturado, pero llevo a entender que el manejo no puede variar de acuerdo al material restaurativo, porque si bien el circonio es un material increíblemente fuerte, también es frágil y al cabo de unos meses de masticación, aquí está el efecto. La solución fue volver a fabricar una prótesis de circonio, pero aumentar el espesor del material alrededor de los tornillos de acceso, los copings de titanio, para darle mayor integridad estructural. Entonces, una lección aprendida, un principio fundamental que no se puede cambiar de acuerdo al material que se está utilizando por la misma fragilidad de estos materiales. Y el espacio restaurativo. Obviamente, cuando el paciente regresa para sus citas posoperatorias, y esto es lo primero que ve uno, entiende que la planeación del caso no fue ideal y que esto lleva a una consecuencia estética bastante inaceptable que hay que aprender a manejar, pero idealmente hay que manejarlo desde el principio del procedimiento. Nuestro jefe en Eastman, el doctor Grazer, nos contaba historias de quien fuera el fundador de nuestro programa, el doctor Alan Brewer, donde nos explicaba, las prótesis hay que fabricarlas desde el principio, tomando unos buenos modelos diagnósticos y entendiendo la anatomía del paciente, porque completar la prótesis para después tratar de adaptarla al paciente no funciona y lleva a resultados no aceptables. Y obviamente estos son los compromisos estéticos del paciente. Este es un paciente que viene a nuestra oficina con esta restauración fija, maxilar superior, sobre implantes, estilo All-on-4, con agujeros de acceso absolutamente visibles y la paciente está frustrada con este resultado. Está buscando una solución. Su equipo tratante original no pudo brindarle una solución y quería buscar una opinión con nosotros de tratamiento. Y lo primero que hacemos es tomar una tomografía axial computarizada y entendemos la angulación significativa de estos implantes en el maxilar, en la parte anterior del maxilar superior. Miren ustedes la estructura de titanio y cómo está desplazada hacia palatino de esos implantes por el bulto que la prótesis carga. Aquí lo ven más claro, como no hay una alineación entre la estructura de titanio, el framework y el mismo abutment, porque estéticamente iba a ser imposible lograr que eso se pudiera esconder la translucidez. Esta paciente le hicieron antes de su tratamiento en los anteriores clínicos unos injertos en los senos, no creo que los hayan utilizado, pero está injertada. Y al momento de analizar esta prótesis, lo primero que yo hice fue removerla, esperando que los abutments que se habían ubicado en los implantes anteriores fueran los abutments rectos
o de 17 grados para poderlos convertir a unos de 30 grados y poder utilizar esos implantes en la restauración y proveer un acceso, un perfil de emergencia más adecuado, pero desafortunadamente no encontré eso. Los abutments que la paciente tenía eran de 30 grados, una angulación obviamente extrema, y el problema tenía que ver con la ubicación del implante en el reborde en cuanto a su angulación y su postura exageradamente vestibular. La superficie del intaglio de la prótesis también difícil de manejar para higiene oral para el paciente debido a esa concavidad. Entonces procedimos a planear el caso. Pueden ver ustedes la translucidez del titanio a través del acrílico, cómo está delingualizado esa estructura para poder compensar la postura del implante. La paciente accedió a reemplazarse los implantes y estas son algunas de las imágenes quirúrgicas y podemos ver la angulación y la postura por fuera de la cresta del reborde alveolar, una posición exageradamente vestibular, lo cual no iba a favorecer la estética del resultado final. Le reemplazamos los implantes, esta es ella al cabo de unos meses de cicatrización, accedió a hacerse también tratamiento en el maxilar inferior, tenemos unos implantes ubicados sobre el reborde, lo cual nos permitió fabricar unas prótesis en circonio con unos agujeros de acceso en la superficie lingual, en la superficie palatina de la prótesis superior, igual en la prótesis inferior, y cambiar completamente la apariencia del paciente. Estas dos imágenes de sonrisa eran sonrisas exageradas del paciente, están ahora la función normal, pero incluso en función normal ella exponía estos agujeros de acceso y exponía algo lo gris del titanio de los abutments, y en una sonrisa normal logramos recomponer y obtener, darle el resultado que ella estaba buscando. Entonces, ¿cómo manejamos el reborde? Hay que entender que al momento de la cirugía hay que tener dos puntos de referencia, normalmente una línea arbitraria que se dibuja sobre la nariz del paciente, y si el paciente tiene una prótesis, en este caso ya tenía una prótesis removible transicional, marcar dónde se espera que esté el borde incisal de esos incisivos centrales para poder utilizar esos puntos de referencia al momento de realizar el procedimiento quirúrgico, como lo van a ver a continuación. Este es el estado inicial, la prótesis que se iba a convertir. Esta es una prótesis fabricada de manera análoga, lo cual lo hacíamos hace unos años. El duplicado en acrílico de la guía quirúrgica con un agujero en la superficie lingual de los dientes protésicos para poder ver la cresta del reborde y la angulación de los abutments al momento de ponerlos. Pero lo más importante es la reducción del flanco de esa guía quirúrgica a la altura mínima aceptable para poder tener rigidez estructural de la prótesis. 17 milímetros de altura al hueso significa que con 2 milímetros de tejido blando esta prótesis tiene 15 milímetros de altura, lo cual me da la confianza que en titanio o en circonio va a funcionar perfectamente. Pero siempre hay que tener en cuenta al momento de la reducción que se pierden 2 o 3 milímetros con el espesor del tejido blando. Y nuevamente durante el proceso quirúrgico se confirma la longitud, la ubicación del reborde incisal para saber que la reducción ósea ha sido la adecuada. Otro caso, también un maxilar superior fotografiado con la guía quirúrgica también de manera análoga, la medida del reborde alveolar al borde incisal, la confirmación con el Bowley gauge de medida. Dos números marcamos nosotros generalmente. El primer número es de la raya en la nariz al borde incisal y el segundo número es de la raya en la nariz a una raya en el mentón para entender la dimensión vertical en casos de arco único o de arco doble. Y mis colegas y amigos en Denver, el doctor Oli Jensen y el doctor Mark Adams, publicaron dos artículos referentes a la importancia del manejo del reborde y a la plataforma que se debe crear para estas restauraciones, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, de manera que este no sea el resultado
que se le da al paciente en la prótesis definitiva. Perdón, estos picos y valles que tiene esta prótesis en la adaptación del intaglio al tejido blando del paciente hacen que la higiene sea increíblemente complicada, y estos agujeros que se crean por tratar de seguir una encía donde no se ha modificado el reborde, son reservorios de placa bacteriana, alimentos que se van a descomponer y van a causar la inflamación del tejido blando y eventualmente comprometer la salud de los implantes. Nuevamente, otros casos donde el reborde no se ha manejado de manera adecuada y casos que requieren una refabricación completa. Cuando estamos fabricando nuestras prótesis, uno de los aspectos principales es entender la adaptación de esa prótesis que va a ser el patrón para la prótesis definitiva, y la adaptación de esa prótesis definitiva a los tejidos blandos. Yo utilizo una pasta indicadora que me confirma que hay un contacto con el tejido, un contacto aceptable, donde la presión no es excesiva, pero hay contacto, de manera que no se vaya a afectar la fonética del paciente. Y en el momento en que se convierte y se hace el fresado para las prótesis de circonio, esos contornos se deben reproducir de manera adecuada para poder crear unas superficies planas fácilmente limpiables por el paciente. En el maxilar superior, ya estamos llegando al final de la presentación, el maxilar superior, el tipo del póntico, yo lo he llamado un póntico inclinado plano, un sloping flat pontic, donde existe una mayor altura en el lado vestibular de la prótesis, de manera que se crea un efecto estético aceptable cuando alguien está viendo al paciente, pero también se crea un sellado para evitar problemas fonéticos y una adaptación en la parte del paladar, donde las prótesis son rectas y al momento de introducir el hilo dental, el superfloss, no hay áreas retentivas que van a afectar la higiene del paciente. Es cada una de las 3 zonas que el paciente debe limpiar con el hilo dental. El maxilar inferior es un póntico plano, no hay necesidad de tener una inclinación porque no hay un componente estético, no hay un componente fonético tan notorio en el maxilar inferior. Y nuevamente queremos crear pónticos completamente planos, fácilmente limpiables y que van a brindar salud para los tejidos del paciente por, esperamos, décadas, en la medida en que los pacientes funcionan con estas prótesis. Y un caso manejado con prótesis de circonio, el paciente regresa para su higiene 7 años después de haber insertado sus prótesis con una salud de tejido inmejorable y un resultado increíblemente exitoso para el paciente y para nosotros como clínicos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes importantes con los que los quiero dejar? Primero que todo, este es un tratamiento válido, efectivo, que requiere del entendimiento de ciertos conceptos y ciertos principios fundamentales para poder brindarle a los pacientes, a nuestros pacientes, unos resultados satisfactorios. Es importante entender la anatomía del paciente, la interpretación radiográfica tridimensional de esa anatomía al momento de hacer el diagnóstico y hacer el plan de tratamiento. Es necesario tener un conocimiento absoluto del sistema de implantes que se va a escoger desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista restaurativo para saber qué inventario de partes es necesario tener para brindar un tratamiento exitoso. Hay que tener un conocimiento y un entendimiento tanto de la oclusión como de la biomecánica del sistema masticatorio del paciente y de las prótesis desde el punto de vista tridimensional. Analizar esto en 2 planos y como un movimiento único no lleva a resultados exitosos. Hay que entender el sentido tridimensional de los tratamientos que nosotros estamos realizando y finalmente poder diseñar prótesis que duren y que tengan una expectativa de duración larga
desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista higiénico para nuestros pacientes. Esto es todo lo que tenía para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco su amable atención. Distintos medios electrónicos por los cuales nos podemos contactar y aquí estoy a su disposición para responder cualquier tipo de preguntas, comentarios que tengan con respecto al material que les presenté. Gracias, Dani. Fabuloso. No sé, jóvenes, alguien, señoritas, alguien que tenga alguna pregunta, por favor, que nos haga saber, activa su micrófono y puede hacer su pregunta. Yo tengo una pregunta. Daniel, muchas gracias. Impecable tu presentación, bien llevada. Ahora sí, por fin lo entendí. Impresionante también la cantidad de arcadas, ¿no?, que tienes rehabilitada. Eso queda claro que te genera una experiencia importante. Una pregunta muy puntual. Cuando estabas con Nobel, comentabas que usabas el Nobel Active como implante de salvamento, de acuerdo a la densidad del hueso, si estaba un poco más suave. Entonces, una pregunta combinada. Ahorita con Neodent, ¿también tienes un implante de salvamento con unas cuerdas más agresivas? Y la segunda parte de la pregunta es, si sí, o en aquel momento, ¿por qué no usar ese implante para todos los casos y generar de una vez un poco más de estabilidad primaria, de torque de inserción? Muy buena pregunta, Néstor. Entonces, para responderte la primera, una de las ventajas del implante Neodent es la forma del implante. Tiene ciertas áreas de compresión, el implante es más ancho en su cuerpo, más delgado en su zona de la plataforma, y el manejo con este implante para el momento de la postura tiene que ver con el fresado que se hace. Dependiendo del tipo de hueso, tú puedes escoger fresarlo más o fresarlo menos porque el implante tiene efecto autorroscante para su seguridad. Es difícil no lograr estabilidad primaria con ese implante. Con respecto al Active, es un implante con unas espiras bastante agresivas y en ciertos tipos de hueso es difícil insertarlo sin crear una osteotomía mayor que necesariamente podría afectar la estabilidad primaria del implante. Ahora, siguiendo los principios originales bajo los cuales estábamos trabajando con lo que aprendimos de Pablo Malo, el modelo de ese tipo de tratamiento inicialmente era el hexágono externo y por eso siempre insistimos en el hexágono externo. El implante Speedy Groovy también brinda una estabilidad primaria increíble en la mayoría de los casos. El uso nuestro del Nobel Active fue, yo creo que en el 10% de los sitios de implantes, si no menos, debido al éxito que tuvimos con el primer implante que estábamos utilizando. Gracias, Daniel. Respondido. Gracias, Muchísimas Dani. gracias. Gracias. Con gusto. Alguien más, jóvenes, aprovechen. Es uno de los clínicos que más arcos rehabilitados tiene en el mundo y lo puedo confirmar. George, aquí te estamos viendo. De la Cruz. Activa el micrófono. Mario, te hago una observación. Hay algunos doctores que están escribiendo las preguntas en el chat. Si quieres ir leyendo. Sí, lo estoy leyendo, pero preguntas no. Ok, aquí dice, Cristian Álvarez, ¿ayudaría a realizar estructuras de circonio con coronas híbridas cementadas posteriores? Cementadas, me imagino que está hablando de las prótesis compuestas. Puede ayudar desde el punto de vista cosmético, pero pues va a incrementar el costo del procedimiento y dependiendo del tipo de material que se esté utilizando para esas coronas, son materiales que se pueden abrasionar y que eventualmente va a ser necesario reemplazarlos. En el pasado restauré algunos casos de esta manera, pero en la actualidad no. Prefiero ir con el circonio de una sola pieza. De una sola pieza. Sí, y sin carilla estética en los dientes anteriores. Se vuelve muy frágil.
Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Daniel, pregunta? yo le quiero preguntar a Daniel, perdón. Luis Parás. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis. Qué gusto, Hola, Daniel. Luis. Oye, un gustazo, Daniel, muchísimas gracias. Te quería preguntar, ¿la prótesis monolítica de circonio siempre la ventas sobre bases de titanio antes de ser atornillada en la boca o haces la monolítica con conexiones en circonio? Conexiones de titanio. Conexiones de titanio siempre que se han cementado a la estructura de circonio para poder tener el contacto titanio con titanio. Sabemos que el circonio es más abrasivo y bajo función podría crear desgaste de esas superficies de titanio de los abutments y eventualmente crear micropartículas que pueden luego filtrarse a los tejidos y crear los problemas que se han visto que se pueden crear por la presencia de esas partículas. Ok, gracias, Dani. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué experiencia tienes o si has hecho estructuras con PIC o Pecton, que son los materiales de fibra de vidrio que se están utilizando mucho ahora en estructuras de CAD/CAM? Fabriqué algunas prótesis con una estructura de Pecton recubierta con una, se llama una porcelana híbrida, porque tiene un componente de composite. Y el principal problema que encontré yo Bueno, es el volumen que requieren bueno. las prótesis. Son unas prótesis que requieren una mayor espesor, entonces afectan el espacio para la lengua del paciente, especialmente en el maxilar superior, aunque también en el inferior. Y algunas de las que restauré al cabo de unos años terminaron fracturándose. No, con los materiales que yo utilicé no tuve gran éxito. Desde el punto de vista estético, era increíblemente bonitas esas restauraciones, pero no, la experiencia que yo tuve no duraron lo que yo esperaba que duraran. Ok. Vamos a ver a alguien más que tenga otra pregunta aquí. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, claro, Franz. Sí, gracias. Buenas noches. Doctor, una pregunta. ¿Qué experiencia ha tenido usted con pacientes diabéticos controlados? Es una muy buena pregunta. El 25% de nuestra población es diabética y todos nosotros, la estadística que yo presento, y debí haber mencionado eso anteriormente, nosotros no tenemos ningún criterio de exclusión de tratamiento. O sea, los únicos son casos extremos de radiación directa del hueso donde se sabe que va a haber un compromiso para la cicatrización del hueso porque el paciente ya ha tenido osteonecrosis. Todos los pacientes que hemos tratado han sido pacientes que llegan con sus condiciones de vida, diabetes, hipertensión, fumadores. No hay ningún criterio de exclusión dentro de la estadística que hemos presentado. Entonces, si son controlados, incluso hay, si no están controlados, obviamente que tienen que controlar antes de que se les haga tratamiento, pero los pacientes diabéticos controlados no hemos encontrado una mayor falla de implantes que en pacientes sin diabetes. ¿Y los fumadores, doctor, ha tenido experiencia con ellos? Aquí fuman como locos, pero hay que hacer el tratamiento porque necesitan tener el resultado. Obviamente que en parte de nuestro consentimiento informado para el paciente y la conversación que yo tengo con ellos es, yo les recomiendo que cesen de fumar, especialmente antes de la cirugía y durante los primeros meses de cicatrización. Si no lo hacen, el riesgo se lo están infringiendo ellos. Y les explico que dentro de la casuística de los implantes con los cuales hemos tenido problemas, los implantes que ha tocado reemplazar, la gran mayoría son en pacientes fumadores. Ahora,
tenemos muchísimos pacientes fumadores que no han tenido ningún problema tampoco. Entonces es la respuesta individual del huésped al tratamiento que se está haciendo. Muchísimas gracias, doctor, y felicitaciones por tan clara exposición. Muchas gracias. Gracias, Francis. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno. Sí. Sí, a ver, Cristian, voy a hacer una pregunta. Sí, claro, Cristian. Hola, ¿qué tal, doctor Daniel? Mucho gusto. Gracias por todo principalmente. Una duda, yo tengo muy poca experiencia todavía con arcos, o sea, tengo 4 o 5 casos apenas, y en la parte en la que se me ha hecho un poco complejo es en la transición hacia la prótesis definitiva. En ocasiones la placa base la estabilizan a los implantes y en otras ocasiones hay quien las hace sobre las camisas de los multi-unit. ¿Cuál es el manejo que normalmente ustedes realizan? Normalmente... Daniel, claro. Interrumpo un segundito para presentar a Cristian Álvarez, un alumno. Como te darás cuenta por su pregunta, tiene muy buen entendimiento de toda la situación, tiene un consultorio hace poquito en Mérida, aquí en México, que seguramente nos invitará a pasear por allá en algún momento. Cuando gusten. Muy buena pregunta, Cristian, y felicitaciones por tus logros. Y claro, hay que empezar de... siempre hay un primer caso en todo lo que nosotros hacemos y la idea es ir aprendiendo de los resultados de cada uno de estos casos. Normalmente, cuando yo estoy tomando los registros para el paciente, primero que todo los registros oclusales, los estoy tomando con respecto a las prótesis que se han convertido el día de cirugía. Entonces, son los registros que están soportados rígidamente por las prótesis que están conectadas a los implantes. Al momento de tomar la impresión y obtener los modelos maestros, esas prótesis transicionales se transfieren al modelo maestro y se utilizan para montar el caso en el articulador, ya sea con el arco facial o el arco antagonista con el registro de mordida. Las prótesis vuelven a la boca del paciente y luego el encerado de dientes, el montaje de dientes, se hace sobre copias de titanio exactamente iguales a las que los dientes transicionales tenían, que se conectan con alguna estructura acrílica, ya sea una estructura de triad o cualquier otro elemento que nos guste para poder montar los dientes y la cera que nos permiten probar esos dientes en la boca del paciente, analizar si la estética es aceptable, si la oclusión es aceptable, si el camino en el que vamos va a brindarnos el resultado definitivo. No sé si esa respuesta sea lo que estabas buscando, Cristian. Sí, más que nada es ese tema que he visto algunas variantes y he manejado en las dos y en las dos me funcionó, pero no sé si haya mayor estabilidad con alguna. Hay que tomar ventaja de la estabilidad que dan los implantes sobre cualquier registro que se tome sobre tejido blando, porque el tejido blando tiene cierto grado de variabilidad. Ok, gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Te agradecemos otra vez tu tiempo y tu disposición a hacer esto y de verdad que cada vez que te veo igual quedo impresionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Generoso. Edgar, dime. Una más, Daniel, una más. Claro. Aló. Habla, Edgar, habla. No, Lucho. Perdón, Lucho, es que te tengo aquí como Edgar. Dani, ¿cómo vas? Bien, Lucho. Primero que todo, felicitarte porque nos diste una conferencia espectacular. Quedamos muy bien como colombianos, como siempre. Te quiero felicitar. Una pregunta, con todo ese manejo de casos que ustedes han hecho, ¿cómo manejan las contingencias? Por decir alguna periimplantitis en un solo implante, ¿le manejan algún tipo de regeneración o simplemente cambian las prótesis o cómo lo manejan? Varía de acuerdo al caso, Lucho. Hay casos que se pueden manejar con hacer un debridamiento alrededor del implante y algún injerto.
si la pérdida de hueso no es significativa, hay casos en los cuales la mejor opción es remover el implante, hacer un injerto óseo, dejar que el paciente funcione con su prótesis sobre 3 implantes que ya están osseointegrados y llevan años osseointegrados, permitir que el injerto óseo cicatrice y luego poner un implante nuevo y fabricar una nueva prótesis. Varía mucho de acuerdo a la ubicación del implante en el arco, al tipo de daño que hay alrededor del hueso y a las condiciones mismas del paciente de cicatrizar. Muy bien. Bueno, Gracias. Un gusto. muchas gracias a todos por haber atendido y los esperamos. Tenemos otro evento de estos planeados para el jueves de la semana entrante y viernes. Así que ya recibirán las notificaciones. Muchas gracias Daniel y a todos los participantes. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Dani. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Bye, Néstor. Gracias. Chao, gracias.